Continuamos con la segunda parte de la entrevista de mi padrino Víctor Pérez. ¿Sí nos puede comentar de dónde surgió el nombre de Amistad Caracas y cómo fueron sus inicios ya como sonidero? ¿Qué tanto les costó? Y todas las anécdotas que nos pueda contar de ese entonces. Claro que sí, fíjate que pues, ha sido una historia sufrida con algunas problemas, ¿no? Y problemas grandes que hemos tenido, pero ha habido unas historias muy bonitas. Imagínate nuestro primer baile, el 24 de marzo de 1973. Fue en la colonia Las Américas, ahí en Naucalpan, una fiesta de 15 años. Y aunque ustedes no lo crean, imagínense, teníamos una trompeta, que era, la trompeta era de lámina gruesa, una University, ¿sí? Su unidad original. Teníamos un bafle que era una torre que en ese entonces utilizaban los grupos y lo utilizábamos nosotros. Pues no sabíamos, ¿no? Muy bien, lo poníamos como bocina, pero ya era un medio y utilizábamos un cajoncito para el grave y el sonido pues ya lo hacíamos tocar. Ahí, fíjate que nosotros fuimos los inventores de las luces giratorias. Pero eso te lo digo en plan de Basile, porque fíjate que a la hora de la fiesta, de los 15 años, de la ceremonia, del vals y todo eso, subía mi hermano Ariel, que en ese entonces pues él estaba más chamaco, más chiquillo, yo era el locutor del sonido, y él con unos trapos agarraba un reflector que teníamos nosotros de 110 y se subió en la azotea y lo dirigía hacia donde iba la quinceañera. Si la quinceañera caminaba hacia la derecha, allí iba Ariel con el reflector siguiéndola, para que no se fuera la luz y la gente que estaba atacando las fotografías y eso, de ese entonces, camaritas viejitas, todo, pues les tuviera la luz y la quinceañera caminaba para el lado izquierdo, ahí Ariel seguía en la azotea con el reflector. Al último dice, no, es que ya no lo aguantaba, hermano, que estaba eso súper caliente porque se calentaban esos reflectores. Y esa era la función que empezó a hacer mi hermano Ariel. De ahí, gracias a que él era una persona muy curiosa, muy inteligente, él se fue poco a poco metiendo en lo del sonido. Él le gustaba leer los instructivos, le gustaba aprender las cosas técnicas de las bocinas y todo eso. Él fue por eso que tuvo mucha idea y llegó a ecualizar su sonido, pues algo muy bonito. Esa fue una de las anécdotas. La otra, el nombre del sonido. Fíjate que el nombre en sí al principio era nada más Caracas, el sonido Caracas. Y aquí en el barrio de Jamaica, pues nos llegó a conocer la gente porque empezamos a tocar. eh, Había mucha cumbia, había mucha música de que se tocaban los sonidos en ese entonces, pero yo ya había incurrido un poquito en la salsa. Yo empecé a escuchar orquestas ya de salsa y empezamos a tocar salsa. Le dimos un cambio acá por nuestro barrio y a la gente le gustó mucho. Empezamos a tocar Héctor Lavoe, empezamos a tocar Larry Harlow, Johnny Pacheco, cosas así. Y a la gente le agradó entonces el estilo de nosotros. Nos llevan por primera vez al mercado de la Merced. Y me acuerdo que adentro del mercado estaba el apogeo de los bailes. Estaba rola, changa y todos los sonidos, los mejores sonidos de México estaban tocando adentro. Y nosotros estábamos a la salida exactamente en un puesto de periódicos. El señor se llamaba Juanito. Juanito nos llevó don Juanito nos llevó a celebrar ahí, o sea, a su modo, el día de mercado, de la celebración de los mercados de la Merced. Y nosotros pusimos arriba de su puesto una trompeta para un lado y para otro lado el baflecito. Y ahí estábamos mi hermano Ariel y yo. No teníamos público, no teníamos, las personas pasaban y nos veían y se metían al mercado, ¿no? Nuestro sonido Caracas. ¿Qué va haciendo pues la sorpresa para nosotros que en una hora y media les apagan la luz ahí en el mercado, les bajaron el switch porque se había armando tremenda camorra, quitomatazos, cebollazos, allá adentro había sido la guerra campal. Y después ya vimos salir mucha gente, vimos pasar por ahí a don Ramón Rojo, que para nosotros era un ídolo, y pasó allá hacia enfrente y nos vio y échenle muchas ganas muchachos, y que nos dio palabras de aliento y el baile que se nos empieza a poner bien bueno. Todos bailando con una trompeta afuera y la gente lo que quería era bailar.
Entonces, después de que no teníamos gente, pues llenamos un espacio grandísimo y estábamos muy contentos tocando ahí nuestros discos, nuestras joyitas, ¿no? Cuando en eso llega a pasar por ahí el Coyote, Jaime del Castillo. Jaime del Castillo con su compadre, que era Antonio, no me acuerdo el apellido, de Sonido Caracas Internacional, y llegaron a vernos, y no una forma grosera, ¿no? Pero sí exigiendo que nos cambiáramos el nombre, porque no podía haber dos Caracas, y ellos ya por antigüedad les pertenecía el nombre, entonces pues, nos pidieron, pues, en el ambiente, no grosero, pero sí un poquito fuerte, el que no podíamos manejarse. Y nosotros vimos esto como algo positivo. No nos recaímos, no quisimos hacer pleito ni nada. Dijimos, pues creo que tienen razón. Si le juntamos algo o nos cambiamos el nombre, pues va a ser positivo para todos, para que él siga con su nombre y nosotros. Y lo llegamos a pensar y como ya teníamos una pequeña trayectoria como Caracas, aquí en el barrio se nos conocía, pues decidimos que no podíamos quitarle Caracas, pero le podíamos aumentar algo. Entonces había nacido en Venezuela una orquesta, la orquesta La Amistad, de Chuyito Rodrigo Mendoza. Una orquesta pues, que a mí en lo personal me gustaba muchísimo, porque a mí me gustaba la salsa. Entonces me gustó mucho la palabra amistad. Y fue así como se la agregamos al sonido, le pusimos Amistad Caracas. ¿Verdad? Me gustó cómo rimaba, era algo diferente, era un paso que habíamos dado para cambiarle el nombre. Y eso fue el nacimiento del nombre de Amistad Caracas. Con el tiempo, había un promotor que llevaba mucho a mi hermano Ariel aquí en la zona de Iztacalco. Entonces, pues eran nuestros barrios, ¿no? Entonces, este señor, bautizó a mi hermano Ariel como el caballero, pero no como el caballero de la salsa, sino como el caballero porque Ariel era pues, todo un caballero, se portaba muy bien con él, entonces él lo bautizó. Ariel tuvo la certeza de agregarle caballero de la salsa para hacer esto un poquito más rico. Y fíjate qué cosa tan bonita. Eso se lo comunico yo a la gente porque pues yo creo que toda esta serie de entrevistas enriquecen nuestra historia de nosotros como sonido y enriquece pues a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que quieren empezar, pues también tienen su historia y también deben de tener anécdotas bonitas así como las de nosotros, porque todos los sonidos debemos de tener nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de cosas bonitas y cosas tristes. Fíjate que ya con el tiempo yo he visto ese acierto de Ariel, que hasta la fecha no dejo de reconocerlo, fue un acierto del 10. Fíjate que yo registré el nombre del sonido hace 4 años. Hace 4 años registré el nombre oficial del sonido. Lo había yo registrado cuando murió mi hermano Ariel. Hice un registro, pero nada más ante Bellas Artes. Pero no lo habíamos registrado total, autores, compositores, todo lo que conlleva al registro total del nombre, ¿no? Nombre, los colores, logo y todo esto. Y dilatamos año, 3 meses en que nos registraran el nombre por un motivo, porque no se podía registrar porque ya existía un caballero de la salsa, que era, o que es Gilberto Santa Rosa, y nosotros estábamos usurpando ese nombre. Tuve que demostrar yo, con papeles, con publicidades, con logos, con diplomas, con todo lo que pude, tuve que demostrar que el caballero de la salsa había nacido antes que el mote de Gilberto Santa Rosa. Y pelearte contra la empresa de Sony Music es algo muy fuerte, ¿no? Una empresa donde hay mucho dinero, donde hay ejecutivos, licenciados y un departamento jurídico muy fuerte, fue muy difícil. Llegó un momento en el que entendieron ellos que nosotros somos, y Ariel era fan de Gilberto Santa Rosa, demostramos que nosotros fuimos primeros, pero también que nosotros somos fanáticos de Gilberto Santa Rosa, entonces que no había ningún problema en que Gilberto se siguiera llamando el caballero
Caballero de la Salsa. Para nosotros es una alegría y un gusto. Lo de nosotros puede ser también en honor a él. Entonces se entendió que las dos partes estábamos de común acuerdo y fue como firmamos el acuerdo para que Gilberto Santa Rosa siguiera con su nombre de Caballero de la Salsa y Víctor Pérez, Amistad Caracas y en paz descanse mi hermano Ariel, con el Caballero de la Salsa en la cosa de los sonidos. Y es como, para mí ha sido un logro muy bonito, un logro que empezó con la idea de mi hermano Ariel y un sobrenombre, ¿verdad? Y que yo lo pude registrar y a la fecha ese nombre está registrado. Es por eso que para mí pues es un orgullo comunicárselos a todos ustedes, platicárselos. Son de las cosas que a lo mejor en lo personal tienen algún significado y yo ya lo realicé, he dado pasos que me han costado por la cuestión tiempo, pero que con mucho gusto los he realizado. Y así, fíjate que hay muchas anécdotas muy bonitas. Fíjate que con el tiempo, yo tuve la oportunidad de irme a vivir de aquí del barrio de Jamaica, de la Magdalena Michuca. Me fui a vivir allá pues era yo tu vecino, allá por donde están las escuelas del Poli. Por ahí viví 8 años, 8 años que no dejé el ambiente, no dejé el ambiente, pero 8 años en el cual se dejó un poquito más el mando a mi hermano Ariel y donde él inteligentemente hizo que el sonido empezara a irse para arriba. Fue cuando empezó a meterse con la estación La Tropicú, fue cuando empezó a sonar muy bien porque él era una persona muy inteligente. Lo que sí te puedo decir que uno de los grandes anécdotas, de las grandes cosas que realizó mi hermano Ariel, es que en ese entonces ya los sonidos utilizaban un ecualizador negro PV, y utilizaban los baffles cuadrados y las consoletas, que en ese entonces eran la mitad de un cuadrado, porque no siempre fueron los cuadrados, como dice la gente. Es que los cuadrados, antes de esos cuadrados, hubo baffles a la mitad de dos bocinas, que eran las consoletas. Fíjate que, aunque usted no me lo crea, Ariel compró un aparato al hermano del señor Aguilar de Sonido Cóndor, al licenciado Héctor Aguilar, que en ese entonces todavía no se titulaba, y era muy amigo, fueron muy amigos, Ariel y el licenciado Héctor Aguilar. Le compró un aparato que era un crossover electrónico, que nada más por delante se veía el botón de prendido y apagado, y no se veía nada más, y por atrás entrada y salida, pero uno no sabía ni qué. Entonces Ariel, como era muy curioso, lo destapó y se dio cuenta que por dentro tenía la gráfica. Tenía la gráfica para poder ponerlo, si quería ponerlo más grave, más agudo. Entonces Ariel lo programaba por dentro y lo cerraba. Y ya todo su sonido empezaba a sonar diferente. Entonces todo el mundo llegaba y qué es lo que trae Ariel y veían ese aparato, pero no le veía nada. Nada, ¿no? Como botones ni nada, ¿no? Entonces fue uno de los grandes aciertos de mi hermano Ariel, que fue tan curioso y empezó a hacer que el sonido sonara pues, muy bonito. Para eso yo regreso aquí al barrio, tuve la oportunidad de comprar una casita que es donde estamos ahorita, donde estamos brindando la entrevista. Y aquí en esta casita empecé con un sonidito que era toda la chacharita de mi hermano Ariel. Todo lo que ya no servía, me lo traje para acá. Inclusive algunos técnicos de ese entonces me vacilaban a mí. ¡Ey! Ya llegó el chacharitas y todo eso, porque empezaba yo a traerme unidadcitas, las lucecitas que todos usaba ya Ariel, que ya no le servían. Y yo aquí con curiosidad empezaba yo a repararlas. Y empecé así, empecé a tocar. Empecé a tocar, pero ya como Víctor Pérez. Bueno, en ese entonces era Amistad Caracas 2. Empecé a tocar como Amistad Caracas 2 y cuál va siendo mi sorpresa, que como tocaba dentro de las casas y todo eso, a la gente le empezó a gustar muchísimo por el tipo de música. Le gustaba mucho cómo tocaba mi hermano Ariel, pero Ariel ya era para espacios muy grandes para que luciera su sonido.
¿verdad? Entonces yo me empecé a dedicar un poquito más a los espacios reducidos, pero con muy buena calidad y con música muy buena, porque mi música siempre la he conservado a través de los 40 años que llevo en el ambiente de los sonidos. Esto fue tan bonito que fíjate que allá por los años 87, más o menos, 86, 87, hubo un año, total un año así, seguidito, que no dejé de tocar ningún sábado. Y recorrí toda la colonia, toda la Magdalena Michuca y la Paulino Navarro. Iba yo de calle en calle y les anunciaba yo, y dentro de 8 días nos vemos en tal calle, y dentro de 8 días en tal calle. Para mí fue emocionante y fueron los primeros pasos que di yo ya como sonidero yo individual, porque la gente en ese entonces me apoyó muchísimo, a la cual estoy muy agradecida aquí de la Magdalena, parte de que me dio para comer, me dio para identificar el sonido que ahora yo tengo. La gente empezó a llamarme y todo un año. Entonces fue cuando ya mi sonido dejó de ser chiquitito para convertirme en un sonido más regularcito. Ya tenía yo un poquito de más cosas, ya podía yo competir con los sonidos pues, grandes. Eh, Todavía me faltaba, pero ya hacía yo ruido, ¿no? Entonces ya tenía yo un camioncito, me empezó a ir bien, gracias a Dios, empecé ya a tocar, empecé a salir a los bailes, y la persona que empieza a utilizar el mismo logo de Ariel es muy listo para los negocios. Ha sido una persona que ha sido bueno para todo esto y mi admiración, ¿no? Y a la fecha pues es mi amigo, el señor Arnulfo Aguilar. Él fue el primero que me empieza a invitar a a sus bailes fuertes. Y en lugar de poner pues, Ariel Pérez, pone Víctor Pérez. Inclusive hay un pequeño conflicto en la familia porque me dice mi hermano en ese entonces pues, que no podía ser, que digo, ¿por qué no? Porque ya está muy claro el nombre, ya no es Ariel, ya hay identificación, ahora es Víctor. Después de hablarlo como unas 2 horas, mi hermano y yo, platicarlo, los pros, los contras, lo decidimos que sí, estaba correcto y él como buen hermano lo entendió. Me dijo, sí, hermano, al contrario, qué bueno que logres hacer algo y si yo no te puedo brindar a ti alguna estabilidad económica para que tú te ayudes y tú por tu lado lo puedes hacer, pues adelante. Y empiezo yo a funcionar ya como Víctor Pérez, todavía en vida de mi hermano. Entonces ya se acaba eso de que Amistad Caracas 1, Amistad Caracas 2, Amistad Caracas 3. El Amistad Caracas pasa a segundo término y ya empezamos a nombrarnos con nuestros nombres de pila, Ariel Pérez, Víctor Pérez, René Pérez, como es hasta la fecha, ¿verdad? La gente nos empieza a identificar ya muchísimo, la gente ya empieza a ver las diferencias que hubo entre Ariel y su servidor y entre mi hermano René, diferencias de cantidad y calidad y dimensiones, ¿no? Del sonido, como es hasta la fecha. Entonces ya empiezo yo a sonar en los bailecitos y todo eso, pero eso sí te lo digo sinceramente, eso sin descuidar el sonido. Toda la gente sabe que fuimos tan hermanos, que nunca tuvimos una disputa muy fuerte. Al contrario, Ariel para mí fue como él lo dijo en una ocasión, mi hijo. Él fue muy responsable con las cosas que hacía y conmigo fue muy cariñoso y aparte fue un muchacho muy emprendedor que se arriesgaba mucho, por eso logró hacer muchas cosas, pero también fue muy respetuoso conmigo y además en la cosa del sonido. Y él agradecía mucho el apoyo que yo le brindé hasta sus últimos momentos como sonidero, que fue su último baile en el Peñón de los Baños con Pedro Perea de Sonido La Conga. Todavía ahí yo no pude ir porque fue un miércoles de ceniza, me tocó quedarme en casita y llevar a la familia a tomar la ceniza, ya no me dio tiempo de ir a ese baile, pero todavía le mandé sus joyitas, como decía él, para que les tocara esa noche y hacíamos una mancuerna muy buena, donde él técnicamente era muy bueno, tenía un oído muy dulce para poner el sonido en su momento
y yo le ayudaba con la música. Me gustaba la música diferente, la música rara, porque yo sabía que en el sonido, en el buen sonido que tenía Ariel, iba a lucir muchísimo. Después, cuando fallece mi hermano, pues eso fue una de las tragedias para el ambiente sonidero y una tragedia muy grande para nosotros, la familia Pérez. Empezamos a dar pasos, aunque yo soy el mayor de la familia, pues no tenía una experiencia de ese tipo. Para mí eso fue muy doloroso y empiezo a caminar, pero la verdad te soy bien sincero, con una mano en el corazón y con los pies dando tumbos. Yo no sabía ni qué hacer. Muchos de los momentos empiezo a caminarlos sin saber para dónde ir ni saber qué lograr hacer. Pero eso sí, con un respeto grande para mi hermano Ariel, para su familia, que utilizando esta entrevista te puedo decir que los quiero mucho, igual que a mi familia. Yo siento que han pasado muchas cosas en las cuales el tiempo, la verdad, los años, hace que recapacitemos y que hagamos las cosas como son. Y, y empezamos a caminar, no hay otra forma más que caminar trabajando, dándole la cara a los problemas, que fue lo que yo hice, y empezamos a caminar. La gente a lo mejor al principio por compasión, pero después me van conociendo un poquito más en el interior de la persona como soy, del gusto que tengo por la música, y me empieza a favorecer, me empiezan a apoyar. Entonces, en los años 95 al año 2000, yo recibo, la verdad, un apoyo de la gente, pero tremendo, tremendo. Donde quiera que me paro, la gente va mucho a mis bailes, me apapachan, me apoyan, me brindan su compañía y muchas pruebas de afecto. Inclusive ustedes pueden ver, por ahí tengo algunas propagandas todavía de hace algunos años y donde la gente pues, me entrega un pedacito de su corazón y al cual yo le estoy muy agradecido porque eran los momentos que más se necesitaban. Empiezo a colarme, empiezo a codearme con los mejores sonidos de México, sabiendo que yo era otro sonido, ya no era el sonido de mi hermano Ariel, ya era Víctor Pérez, ya era otro sonido, el gusto por la música. Fíjate que eso fue muy importante porque cuando yo empiezo a sonar fuerte, también empieza a sonar mucho, muy fuerte la música andina, la música de los Askis, toda la música andina empieza a sonar muy fuerte y pues le cortamos tanto. En un momento continuamos con la tercera parte.